¿Qué tuvo que ver Manu Leguineche para que tú fueras periodista? Muchísimo, porque él fue fundamental para que yo pudiese empezar a estudiar periodismo en Salamanca. Leí una revista, se llamaba Entre Estudiantes, que había un reportaje sobre estudiar periodismo. Y ahí había un reportaje de Manu Leguineche. Y en ese reportaje de Manu Leguineche pues explicaba lo que era el periodismo, lo que era el reporterismo, y ahí se decía, se puede estudiar en Salamanca. Yo no pude empezar directamente desde COU, cuando tuve COU, a estudiar periodismo, no me daba la nota y no sabía que existía periodismo en Salamanca. Pude entrar al final en Salamanca y a partir de ahí se lo debo también a Manu Leguineche, aparte de otro episodio posterior que hubo un par de años después en el Teatro Cine Alameda con él ya directamente. Qué bueno. Digo eso porque los que somos periodistas siempre tenemos unos referentes que nos han servido como para llegar a hacerlo, ¿no? Sí. En la profesión. En tu caso sale a relucir Manu Leguineche, toda una leyenda del periodismo español, en la lucha por las libertades, en el reporterismo internacional, en la integridad que te voy a contar, ¿no? Sí. Y en mi caso, Agustín, pues yo tengo de la Cuadra a Salcedo. Totalmente también. Me encantaba esos viajes que se iba en busca de, bueno, pues, del oro en los países latinoamericanos, Quechal, la ruta Quechal y todo lo demás. Y yo me cautivé de él y digo, hombre, no sé si llegaremos a estar luchando en el Amazonas contra una pitón, pero al menos que me sirva de... Sí. Qué importante que los periodistas, ¿no?, tengamos esos referentes, ¿no? Sobre todo, no a lo mejor tan emblemáticos, ¿no? Sí. Pero ante una profesión tan importante como la de contar historias y buscarlas, ¿verdad? Si no hay referentes, a lo mejor no hay verdad, ¿no? Sí. Yo he sido siempre muy mitómano. Y yo siempre he tenido gente que me he fijado en ellos, ¿no? Digo, hoy me gustaría escribir alguna vez un reportaje como Tom Wolfe, me gustaría irme de enviado especial como Manu Leguineche, me gustaría hacer información de Semana Santa como Paco García, ¿no? Vale. Vale. Pues bueno. O escribir artículos como Manuel Alcántara. También. Que ese también es tu mito. Sí, también dentro del articulismo, de luego Manuel Alcántara es una de las grandes referencias, ¿no? Dentro de lo que es el articulismo, sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Sirven eso como estímulos, ¿no? Y como objetivos a tenerlos presentes porque es como si estuvieran contigo, ¿no? Sí, yo siempre tengo esa gente que te acompaña durante toda una vida. Puede haber en alguna temporada que tú no lo escuches durante la radio o puedes no leerlo, pero sabes que siempre están ahí, siempre recurre a un libro, puede recurrir a una entrevista, puede recurrir a algo y al final se te queda ese pozo. Soy muy partidario de la vocación, en cualquier carrera, pero en el periodismo es fundamental. Yo con 5 años tenía clarísimo que quería ser periodista, de una manera meridiana. Estaba con mi padre, yo creo que era en Cártama en Alaurín de la Torre, a las 4:30 o 5, y entonces pues mi padre tenía enchufada la radio. ¿Como siempre? Sí, exactamente, sí, él es muy radiofónico. Claro. Y entonces yo no sé si estaba el carrusel deportivo de la cadena SER o el tablero deportivo de Radio Nacional, una de las dos era, seguro. Y entonces dije, papá, yo quiero ser como ese. Y dice, hijo, ¿quieres ser futbolista? Y digo, no, el que está al lado del futbolista. ¿Por qué? Porque que tenía el micrófono. El que tiene el micrófono, ¿pero por qué? Porque yo quería estar contando cosas importantes y para mí lo más importante en ese momento era el fútbol, sin lugar a dudas. Sigue siendo importante para mí, todavía me sigue gustando, pero ya no tanto, evidentemente. Entonces,
yo ahí tuve claro que el periodismo era la mejor manera de poder contar lo que para mí era más importante, y pude cumplir el sueño. Soy un gran afortunado. Tú sabes que ese don con el que tú descubres a los 5 años, algo te viene de familia, ¿no? Aunque en el caso de tu padre, Sí. Agustín, pues no llegará a ejercer como tal. Sí, Pero ¿quién iba a decir por tu padre que una vez jubilado, ¿verdad?, aunque siempre ha tenido la chispa de la comunicación, pudiera ser un comunicador, como ya quisieran otros profesionales, del mundo de la radio, o del mundo del vídeo, sí. o del mundo de la información? Mi padre es un gran entusiasta, y entonces yo he intentado siempre tenerlo a él como modelo, ¿no? En muchas Ese es cosas tu de la mejor vida. mito. Sí, sin lugar a dudas, un mito diario, un mito también muy alto, ¿no? Y entonces yo he intentado siempre emularlo Claro. en muchas cosas, y ha sido con esa voz tan rotunda que tiene, muy radiofónica, no como la mía, Claro. con esa elegancia que él tiene, y con esa capacidad de crear equipos también, Claro. y de saber alegrarse por las cosas, ¿no? Y estar siempre impulsando nuevos proyectos, ser pionero de tantas cosas, desde el Boletín de Mena hasta la Virgen de Rosario del Palo, la Virgen de la Cabeza, ser el primer secretario general de Mena, que había sido legionario, infinidad de cosas, evidentemente. Y mi padre, desde que era chico, con mi hermana Cristina y yo, hacía como radioteatro los domingos en casa. Ay, qué bonito. Hacíamos radioteatro. Entonces yo me ponía auriculares y yo me ponía con un micrófono. Ole. Y me acuerdo que ahí de repente y hacíamos como radioteatro, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo exactamente cuando murió Félix Rodríguez de la Fuente. Yo siempre dijo mi padre: se ha muerto Félix Rodríguez de la Fuente. Yo me fui a una bola terráquea que a mí me regalaron con 6 o 7 años, y yo me fui, aquí era Alaska, y ahí fui a Alaska. Entonces yo siempre he tenido en mi escritorio de trabajo 2 cosas: un globo terráqueo y un mapamundi. Y yo este mapamundi lo compré en el año 2003 en Berlín, en la ITV de Berlín, ¿vale? Está en inglés, pero tengo un globo terráqueo que curiosamente en Andalucía solamente dice Málaga y Gibraltar, como si Gibraltar fuese Andalucía en todo el globo. Y aquí yo me fui a Alaska, ¿no? Y ahí fue donde esa vocación por el periodismo internacional, por contar algo. Por el mundo. Y por decir, ahí está, pues, ahí fue donde yo creo que ahí surgió. Y también la parte del ¿Con qué vídeo. edad, perdona? Eso, pues yo sé, cuando el Félix Rodríguez, creo que fue en el año 80, ¿no? Cuando se murió. Yo tenía 8 años. O sea que ahí tú quieres ver cuál es tu hábitat, el mundo, la Tierra, y tenerla bajo tu universo inmediato. Y qué más inmediato que tu lugar donde te pones a escribir, donde te pones a leer, Claro. donde te pones a estudiar y a conocer. Nunca olvidar que el mundo es muy grande y que tú tienes tu territorio, que puede ser Costa del Sol o Málaga o la ciudad donde tú vivas, pero que el mundo es muy amplio. Y entonces a mí me gusta siempre ver los países. No solamente tengo el globo terráqueo aquí a la izquierda y Sí. el mapamundi aquí encima del ordenador, el teclado, Claro. sino que en el salón tengo un mapamundi enorme, gigante, que es lo que preside el salón, ¿no? Oye, Agustín, ¿y cuántos años tiene este soporte de despacho con el mapamundi? Sí, ese es del año 2003. Lo compré en Berlín, en la 20 ITV de Berlín. añitos. Sí, 20 años ya tiene. Entonces, pues bueno, pues ya te digo, ha viajado por muchos sitios, o sea, por muchas ciudades, ¿no? Donde yo he vivido, y siempre me acompaña. ¿Quién se lo iba a decir a este niño que viene al mundo? Pues 1972, ¿no? Sí. ¿Vale? En el Hospital de la Cruz Roja, hoy desaparecido, Sí. allí por Ciudad Jardín, ¿no? De Sí, Málaga, sí. capital, que corretea por la Cruz de Humilladero, ¿no? Sí. ¿Vale? Que veranea en Fuengirola y en Benalmádena con unos tiros de por medio. Bueno, sí, en Torreblanca, en Carvajal, ¿Estamos? ¿no? Y siempre Torremolinos y Benalmádena, pues he tenido muchas familias, siempre ahí, sí. Claro, que viene de una familia trabajadora, tu padre Agustín, tu madre Maribel, tu hermana Cristina, Sí. ¿no? ¿Qué le diría a ese niño
que soñaba con ser el locutor que estaba radiando el partido de fútbol en Torremolinos, Sí. ¿vale? Que luego llegaría a ser, pues, primero, cámara en Canal Málaga, Ayudante de cámara. o ayudante de cámara. Llevando el trípode. Vale. Y además yo estaba en una furgoneta y me metía en el maletero. O sea que. O sea, tú ibas ahí El último mono. Estamos, de aprendiz, del aprendiz, del Total, aprendiz. aprendí, sí, pero Sí, muy bien. Pero ese aprendiz encuentra con que Manuel Leguineche le dice que hay una facultad de periodismo y de comunicación en Salamanca, ¿verdad? Sí. Porque aquí no se había obtenido la nota adecuada. Sí. Te vas a Salamanca, empieza la carrera, luego vuelves a Málaga, Sí, ¿verdad? porque pusieron Te periodismo en enganchas Málaga. con la primera promoción, Efectivamente, sí. te haces periodista, Sí. ¿vale? Y cuando te haces periodista, en mitad de carrera, le empiezas a tomar sabor a la profesión. Sí. No esperas a que termine, sino que ya intercalas, ¿no? Sí. ¿Diario 16? Sí. Desde segundo de carrera, pues estaba en Diario 16. En Diario 16 Málaga, cuando estaba en calle Faro, mi primer maestro fue Rafael Contreras. Claro. Y hacía equipo cofrade con él, ¿no? Estaban de colaboradores que también escribía Adolfo Clemente, Antonio García Delgado, que estaba en Fongirola, Luis Santiago también hacía pieza, pero Rafael Contreras y yo llevábamos la sección diaria, aparte todos los suplementos. Fue una escuela increíble. Claro, claro. Fue una escuela increíble de 16 Málaga. Digamos un aterrizaje Sí. sobre el periodismo de diario, Sí. con temas locales, ¿no? Sí, Con temas cofrades, Sí. que por cierto, claro, todo eso te viene de familia también. claro. Eres congregante Sí. del Mena y Nuestra Señora de la Soledad, llevas el trono ya unos pocos de años, Sí, sí. por llamarlo así, si bien por tu condición de ser agustino, del Colegio de los Agustinos con Sí, los Olivos y demás, sí. también llevaste la caridad, ¿no? Sí, llevé la calidad desde los 16 años hasta los 19 o 20. Lo que pasa es que, claro, como cuando ya empecé en el periódico, tuve que elegir, porque me dijo Rafael Contreras, no se puede hacer información con Fray y estar 2 días fuera de la En los días redacción, clave, en los días claro. clave. Entonces ya... sí, Eso sí. pasa a veces con muchos periodistas cofrades. Eso es verdad. Eso es verdad. Hasta que de por medio aparece una regata en el Club Mediterráneo. Sí, Y fíjate qué vinculación. Regata, mar. La Virgen de la Soledad, Mena. No sé si se confabulan las circunstancias, pero ahí donde, con esa regata, sale la cosa ya con más rigor de cara al periodismo, ¿no? sí, fue algo muy, muy curioso. Uno de mis mejores amigos, David del Río, compartíamos primero de periodismo en Salamanca, me dijo, oye, ¿puedo organizar? Me han dicho que si consigo patrocinadores, un equipo, puedo estar cubriendo una gran regata que hay en La Rochelle, en Francia. ¿Tú me puedes conseguir cartas de los principales medios de comunicación de Málaga para decir que va a cubrir la regata? Entonces yo lo conseguí pues, en Canal Sur, Diario Sur, Cadena Cero, Onda Cero, y me fui a Diario 16, ¿no? Estamos. Y ahí fue donde hablé con Antonio Chávez, con el subdirector, y Ay, me dijo... Antonio Chávez. por Sí, Dios. y me dijo él, y dice, oye, ¿qué tal? Muy bien, oye, pues encantado, me firmó eso. Digo, oye, ¿puedo empezar a hacer información con Frades? Se quedó un poco así. Yo conozco a Rafael Contreras, entiendo de Semana Santa, vale, pues empieza. Y mi primer reportaje fue una historia sobre Jesús de Medinaceli. Qué bueno. Y eso fue lo primero que hice. Y yo empecé directamente, normalmente se empieza en el periodismo, como tú sabes, digo escrito, ¿no? Pues editando un teletipo, estando trabajo de yo- calle. Yo entré lo directamente haciendo reportajes y crónicas, directamente haciendo Sé lo que dices. periodismo interpretativo, cosa un poco kamikaze, pero la verdad es que es lo que siempre me ha gustado más, salir a la calle y hacer historia, utilizar los elementos literarios para hacer buen periodismo. Claro, claro. De ahí el lema de tu blog, y por eso lo hemos utilizado para que te acompañe en la rotulación de tu nombre, periodista que busca y cuenta historias. Sí, Claro, si no buscas y no cuentas, las historias no existen. Y las historias existen. Lo importante es que trasciendan. Y para eso están los periodistas. Para localizarlas y luego contarlas Sí. al resto. Lo digo así porque parece como si hoy a lo mejor lo de buscar se pusiera entre comillas, ¿no? Y lo de contar ya veremos, ¿no? Si interesa o no interesa, Sí. ¿no? Diario 16 te hace aterrizar, ¿no? En la profesión. sí, Porque tú por entonces no tenías en la cabeza la idea de cómo hoy eres contratado
doctor Sí. en la Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo, ¿no? Eso es, sí. Después de haber sido un puñado de años profesor asociado. Asociado, efectivamente. Eso no te rondaba en la cabeza. No, que va, para nada. Yo a lo mejor empecé a pensar de que a lo mejor podría ser en un futuro profesor a partir de los 30 años, pero yo pensé que a lo mejor iba a ser, pues, la edad que tengo ahora. A partir de los 51, 52 quizás lo puedo pensar. Claro. O sea, fíjate, y al final llegó mucho antes de lo previsto con una oportunidad, pero sin dejar el periodismo activo. Yo no lo he dejado y para mí sigue siendo fundamental estar enganchado a escuchar la radio, ver mucho internet. Estoy, desde luego, soy adicto a Twitter, y sí, para mí el periodismo lo llevo en vena. Yo no sé hasta qué punto, además de Manuel Leguineche, Manuel Alcántara, Rafael Contreras, pudieron influir, pero sí que cuando tú vuelves de Salamanca y te enganchas a la primera promoción de periodismo de la Universidad de Málaga, Sí. ¿estabais en Martirico? En Martirico, efectivamente, sí. Instituto de Martirico, Sí. una sección allí aparte, ¿no? Sí. Provisional, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de quiénes eran por entonces tus maestros o Sí. tus maestras? Sí, pues mira, ahí estaba dando clase Teodoro León Gros, Fíjate. que solamente tiene 3 años más que yo, entonces había muy poca distancia, ¿no? entre lo que... Y además era curioso con Teodoro, porque Teodoro por la mañana me daba clase de redacción periodística y por la tarde compartíamos redacción, ¿no? Ole. Y entonces él me consultaba... Teoría y práctica. Él me consultaba algunos editoriales sobre cofradías por la tarde. Ay, qué era, bueno. era muy curioso eso, ¿no? Y bueno, seguimos teniendo una relación estupenda. Fue mi maestro académico, ¿no? Fue Claro. mi director de tesis doctoral sobre las crónicas de boxeo de Manuel Alcántara. Y luego también me dio clases Pedro Luis Gómez, historia del periodismo, Bernardo Diagnosti. Bueno, la verdad es que fue un grupo Antonio Garrido Moraga, por supuesto, esas clases antológicas, esas clases con una oratoria espectacular y eran clases auténticas, clases magistrales. Irrepetibles. Total. Tú le decías a Antonio que hiciera una clase igual, decía no, Sí. porque a lo mejor se me viene a la cabeza otra cosa distinta que lo complementa. Cierto es lo de Sí. Antonio. Menudo profesores, ¿eh? El ramillete era muy diverso. Sí, era muy diverso y era muy bien porque una facultad que estaba empezando, éramos muy poco en clase, éramos 45 solamente y la verdad es que era una promoción estupenda, un ambiente muy bueno, sí. Y ahora que no nos escucha nadie, Agustín, ¿ha cambiado mucho el panorama de la enseñanza de antes al panorama de ahora, que tú ahora eres profesor también? Sí. ¿Ha cambiado mucho? Sí, yo creo que sí, ha cambiado bastante. Yo creo que ahora mismo la facultad se ha hecho muy grande. Claro, es casi el triple de los alumnos que éramos en la promoción que acabamos en el 96 y luego ya empezó la facultad pues bueno, a tener muchos más alumnos a partir del 2001, 2002. Y evidentemente, pues bueno, yo creo que hay menos alumnos vocacionales, pero los que hay, que todavía lo hay, lo son con mucha intensidad y vienen mucho mejor formados. Claro, al haber más, Claro. hay gente que Claro, puede brillar vienen más. mucho mejor formado. Es verdad que ha desaparecido un poco la clase media. Hay muchos alumnos O hay que- muy bueno o hay muy malo. no tan Yo bueno. creo que hay poca clase media, efectivamente. Pero los alumnos buenos, sigue habiendo alumnos buenos, sigue gente muy buena que merece la pena y que le interesa el periodismo. Y yo creo que hay que tener esa ilusión también por enseñar, ¿no? Y a mí también, yo creo que el haber seguido practicando el periodismo tanto en 16, luego sí que lo comentamos en El Mundo y en El Confidencial. Claro. Tenemos que recorrer el mapa Sí, mundi, ¿eh? entonces claro, es que eso a mí me ha valido también para intentar dar mejores clases, porque si yo no podía explicar una cosa por la mañana y luego hacer otra por la tarde, porque el alumno me decía, oye, usted está explicando una cosa y luego en el periódico está haciendo otra cosa diametralmente diferente. Ha sido un plus de exigencia también. Claro. Fíjate, desde mi experiencia, que es muy compartida contigo, ¿no? Creo que sí, los ambientes han cambiado, las personas hemos cambiado, los lugares académicos han cambiado, de Martirico ya ves tú, a Teatino, pero lo que ha cambiado sobre todo es el periodismo, ¿no? El periodismo de antes, cuando estudiábamos, tú en Salamanca y Málaga, yo en Madrid, porque soy un poquito más mayor que tú, no había Málaga por entonces. Sí, Ese periodismo de antes, de transición, de búsqueda de la democracia, de la libertad, hablo de los años 70, 75, 80, ¿no?
nada tiene que ver con el periodismo que hoy se hace, ¿no? Como tampoco nada tiene que ver la sociedad que había antes con la sociedad que tenemos hoy. Es decir, el periodismo hoy es el reflejo de lo que la sociedad es, o a lo mejor el periodismo se queda corto con la sociedad que hay. Yo pienso, de todas maneras, no soy nada apocalíptico en este sentido. Yo creo que ahora se hace un excelente periodismo y de gran factura técnica. Y todos los días hay buenísimas piezas periodísticas, tanto en radio, que en tele, como en prensa. El tema es que hay que escarbar muchas veces, ¿no? Y no hay a lo mejor ningún medio hegemónico de referencia que tú digas, oye, todo lo que hay aquí en este periódico es de calidad. Y quizá ni siquiera en la peor tele que podemos tener en nuestro imaginario, todo es malo. No, siempre hay algún corresponsal de alguna televisión que se puede salvar, o hay algún programa que puede ser interesante. El tema es que está todo mucho más fragmentado. Ya. Y entonces esa fragmentación crea mucho ruido. Y una de las cosas del problema que hay en el periodismo es la falta de jerarquía ahora mismo, que no se sabe qué es lo importante y qué es lo urgente. Ya. Yo le digo a mis alumnos, y para mí es un lema de vida, primero hago lo importante, ya haré lo urgente. Claro. Ya habrá tiempo para hacer lo urgente. Primero hay que hacer lo importante. Y hoy a lo mejor se están confundiendo los términos. Claro. Se hace más lo urgente, Claro. lo inmediato, que lo importante. Eso es. Y creo que también es verdad que eso sí, estos tiempos hay poca capacidad de sacrificio, ¿vale? Poca capacidad de decir, oye, yo le digo... Curarse la noticia. Claro, curarse la noticia y saber que tu trabajo no acaba cuando tú te vas de la redacción. Que esto no tiene horas. Claro, que sabes cuándo entra entra y ya veremos. veremos. Dice, no, es que me están explotando. Digo, bueno, vamos a ver, aquí depende uno, pero sabes que tiene que trabajar muchos sábados, infinitos domingos. Hay que trabajar 25 de diciembre, hay que trabajar 1 de enero y hay que trabajar muchos Viernes Santo y muchos 15 de agosto. Sí, porque la noticia nos llega a una ventanilla. Aquí Claro. estoy. Claro, eso también lo que te cuenta. Y tú estás de vacaciones, a lo mejor tienes que levantar tus vacaciones para poder escribir, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando has madrugado por mor de una noticia o te has despertado por la noche porque había que acudir? Muchísimas veces por cantidad de Yo me acuerdo noticias. del bombazo de la cárcel de Málaga cuando estaba en tu barrio, Sí. por allí, por la Cruz de Humilladero. ¿Cómo fue, por cierto? Eso tengo curiosidad, porque yo en ese momento ya no bebía la Cruz 5 del de la Humilladero. mañana. Sí, Estábamos en la SER. Y pega el petardazo. ¿Eh? Un coche que estaba en la puerta. sí. Afortunadamente no hubo, creo, recordar víctimas mortales, ¿no? Pero el susto fue mayúsculo, ¿no? Sí. ETA. Pero también me acuerdo de cuando el avión despanta Claro. del aeropuerto de Málaga, Sí. que se sale de la pista en el despegue. Ahí sí hubo muertos. Por tanto, no hay horas, ¿verdad? No hay días, no hay momentos. La actualidad no avisa, ¿no? No. Claro, yo hasta hace muy poco, bueno, todavía lo hago, yo tengo el portátil en mi coche. O sea, yo incluso un día de playa, un día que estoy en el campo, fin de semana, por si acaso puede pasar algo y tengo que escribir. Es verdad que ahora con el móvil puedes escribir algo urgente, pero si quieres hacer una crónica bien elaborada, al final tienes que escribirla. O sea, al final uno no descansa nunca. Yo en clase durante la facultad he tenido que suspender alguna clase por un auto de los seres de la jueza Araya. Me llamó el periódico y dice, oye, y entonces tengo que ¡Alto! decirle a los alumnos, me ha pasado afortunadamente, he tenido mucha suerte, solamente me ocurrió una vez. Fue un poco vergonzoso, Sí, pero sí. bueno, pero que tenía que darlo, no podía decir, no lo doy, ¿no? Tú dices ahí, ¿qué soy, profesor o periodista? Siempre antiperiodista. ¿Ves tú? Siempre periodista, toda la vida lo voy a seguir Con siendo. el debido respeto. Claro, pues, pero es que para mí hacer periodismo, ser periodista es también dar clases o escribir libros Y también. enseñar a los alumnos Por supuesto. que en un momento de clase tienes que hacer un alto en el camino porque la actualidad manda. Y la actualidad no sabe si estás dando clase o no. Y eso es enseñar también a los alumnos. Yo siempre coincido en clase, ¿cuándo es? El primer, no sé si el segundo o tercer jueves de octubre de todos los años, ¿vale? Yo tengo clase de géneros periodísticos de interpretación y opinión. Coincide con la lectura del Premio Nobel de Literatura. Bien. Entonces yo siempre les digo, por favor, interrumpidme quién es. Y en función, si es un periodista, pues nos alegramos Están al quite mucho. ellos. Y están al quite ellos. O sea, yo les digo, oye, no, entrar en Twitter, por favor. Claro. No les digo, oye, ¿qué se dice con el móvil? No, entrar y vamos a ver quién es y vamos a ver si lo conocemos. Fue una alegría enorme cuando Alisevich pues, ganó el premio Nobel, la primera periodista que ganó el Nobel. Fíjate qué suerte la de tus alumnos, que en tu bagaje profesional combinas la formación que has tenido para ser docente, desde un punto de vista académico, de contenido,
contenidos, de investigación, pero el bagaje que también atesoras con el ejercicio profesional que, si no me equivoco, siendo periodista en Diario 16, luego en El Mundo, que hablaremos ahora, actualmente en El Confidencial desde hace unos cuantos años, 3 décadas, ¿no? Sí, justo ahora he cubierto ya 3 décadas escribiendo ininterrumpidamente en cabeceras nacionales, sí. Por tanto, lo que tú aportas a los alumnos, yo creo que es, bueno, pues es un plus añadido en lo profesional con lo académico, y eso, bueno, pues no suele ser muy abundante, ¿no? En la enseñanza periodística, ¿no? Sí. Como en cualquier otra disciplina, porque yo entiendo, y tú a lo mejor estás conmigo, que todo tiene que ser un conjunto de experiencia práctica y experiencia investigadora y de conocimiento, ¿no? Sí. No nos podemos quedar solo con lo teórico, ¿no? El plano teórico no, porque al final yo le digo, creo que aquí la facultad es necesaria, claro. creo que se puede aprender muchísimo durante la facultad, pero se aprende más en la calle, se aprende más leyendo, se aprende más escuchando informativo de radio, un podcast o en televisión. Y eso lo digo así, lo digo públicamente, porque es así, yo creo que es así. Al final, lo que uno aprende viendo, escuchando y leyendo es muchísimo más al final. Claro, buscando esos mitos. Claro. Que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuántos años en Diario 16? 3 años y medio. Y lo dejé porque cerró el periódico. Estaba a punto de cerrar. El periódico desgraciadamente cerró. ¡Qué buen periódico! Yo creo que sí, yo creo que se hacía un gran periódico. Yo creo que ha sido periódico. Después de Sol de España, que creo que ese fue el segundo mejor gran periódico que ha habido en esta ciudad. El segundo mejor periódico, valga la expresión, claro. Yo creo que fue Diario 16 Málaga, sin duda. Sacamos muchos temas propios, muchas exclusivas. En tiempos difíciles. En tiempos complicados, claro. Premio Andalucía de investigación, sacando temas que otros periódicos, bueno, pues no lo daban, o lo daban mucho más pequeños, y entonces sí, saliéndose un poco de la agenda. Entonces ahí yo aprendí de 16 Málaga la gran importancia de hacer un periodismo crítico, de hacer investigación, sí. de ir contra poder, de tocarles las cosquillas al poder, claro. Sea el que sea, claro. Sea el que sea, y eso lo he intentado siempre. He tenido la suerte que también en El Mundo, en 16 y en El Confidencial he podido seguir haciéndolo, pero la verdad es que esa escuela de Calle Faro y luego un tiempo como Conservatorio en Merrill fue eso. Entonces yo me fui al Mundo en septiembre del año 96, porque bueno, ya la situación en el 16 pues era ya mala, y entonces de repente me encontré, yo era un lector diario. ¿Habías terminado la carrera? Pues justo en septiembre la acabé. Y viene El Mundo, el periódico El Mundo. Entonces yo compré El Mundo, como lo compraba todos los días, era un viernes, me acuerdo, sí. y en la sección de comunicación, que eran los viernes, decía, nace el mundo de Andalucía. Y digo, anda, se va a crear el mundo de Andalucía. Y eso fue, pues yo qué sé, sobre el 15 de septiembre aproximadamente. Sí. Y decía, y era un viernes, y creo que la edición salía el próximo sábado, o sea, 8 días después. Y yo dije, ¿y si me voy a Sevilla el lunes? Y me fui a Sevilla, cogí el tren. Y entonces... ¿Te plantaste allí? Me planté allí. ¿Aquí estoy? Aquí estoy, por supuesto. ¿Con quién hablaste? La secretaria, ¿me echaron? Dice, no, aquí no puede estar tú. Y entonces esto te requiere un previo, ¿no? Usted no puede venir aquí. Yo esperé al momento donde me esperé en la puerta del edificio a que entrase Paco Roselo o Ignacio Camacho, y cuando supe que estaba, ahí le dije, no, acaba de entrar Roselo o Camacho, quiero hablar con uno de ellos. Entonces hablé con Camacho, y entonces yo me fui con un cartapacio con mis mejores historias, claro. Publicadas en 16 y con mi currículum. Sí. Y entonces me dijeron, has estado en Japón, oh, qué bien, pues sí, he leído algo, uy, estas historias están muy bien. Y entonces en el correo electrónico, el típico, pones la dirección, sí. El teléfono, y entonces había una cosa, y dice, tienes email, tienes correo electrónico. Chico, estás al día. En el año 96 es como ahora saber código. Sí. O sea, para un periodista era muy raro que tú tenías y como mi padre era un pionero de todo, fuimos una de las 50 primeras personas malas que tuvimos internet particular en casa. Qué bueno.
Entonces, claro, el tener correo electrónico, dice, bueno, esta persona no solamente... Está al día. Está al día. Y dijeron, mira, chicos, ahora mismo no hay ninguna oportunidad. Vale, pero se bueno, quedaron contigo. pero quizá dentro de unos meses sí. Tuve la desgracia de que mi compañera, su padre se puso malo, entonces el periódico salió sin corresponsal en Málaga y me llamaron inmediatamente, ¿puede empezar mañana? Por supuesto que sí. Entonces fue por eso. Si yo no llego ahí a Sevilla, mi currículum se queda ahí como tanto. Entonces yo le digo siempre a mi alumno, por favor, ir presencialmente, como no lo hace nadie, al final es un factor diferencial. Qué bueno, qué bueno. No me quiero dejar por alto tu estancia o tu relación con Japón. Porque empieza desde lo personal, ¿verdad? Sí. Y se convierte en algo permanente en tu vida, Sí. ¿no? Una constante. Sí. De hecho, hay un libro reciente, que lástima que no te lo has traído, me cachí la mar. Es verdad, te lo he traído. Claro, perdón. Sí. hablamos de, bueno, pues de este libro maravilloso que ha salido hace nada, Sí. Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, que tiene que ver con los que aguantaron la bomba atómica, ¿no? Sí. Por llamarlo así. Pero antes de que lleguemos a este libro, que está calentito, tú tienes una novia en Salamanca, Eso es, sí. un año, y allí tienes una relación con una mujer de Salamanca, de Japón, que diga, Sí. que forma parte de tu vida durante un tiempo, ¿verdad? Sí, en un piso estudiante la conocí cuando quedaba un mes para los exámenes, todos los exámenes se fueron al traste. Vamos, Agustín, espérate. ¿Cómo tú, viniendo de la cruz de Humilladero, después de ese bagaje de... Bueno, yo voy a ir a Colombia hasta los 9 años, luego he vivido en la avenida de Sí. Andalucía, en la Vale. zona donde yo me he criado más, ¿no? Estamos. Sí. Pero, Sí, ¿quién sí. te iba a decir que te iba a terminar estando en Japón desde lo personal y desde lo profesional? Y que te acompañe todavía a Japón de por medio, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese descubrir algo tan lejano y que además empezaba a materializar tu sueño de poner el dedo en lugares de tu mapa mundi lejanos? Porque me parece que el dedo por entonces solamente se quedaba en la península ibérica, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y te fuiste. Exactamente. ¿Cómo fue eso? ¿Una relación personal? Sí, una relación personal, una chica que te gusta, pues bueno, pues la conozco durante un mes, nos enamoramos, luego en agosto se viene a Málaga, a la feria, ella pues se Ella se enamora de viste Málaga, gitana, claro. sí. Claro. Y bueno, pues de repente pues ella luego se vuelve a Japón, una relación a distancia, luego un año, Las yo no relaciones. sabía qué iba a pasar, bueno, se dejó, pero al año yo dije, oye, creo que la chica esta, no sé, quería como volver, la echaba mucho de menos, Claro. y le dije yo, ¿por qué no te vienes a Europa, hacemos un viaje por Europa? Y dice, no, vente, ¿y por qué no te vienes tú a Japón un mes a verme? Claro. Y yo dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí fue donde conocí ya personalmente a Manu Leguineche, Fíjate, ay, qué el bueno. antiguo Teatro Cine Alameda. Fíjate. Y qué le digo, bueno. en una jornada de cine y periodismo que organizaba Elena Blanco, que era la Claro. profesora de la facultad, Sí, sí. y entonces, en el cuarto de baño, abordo a Manu Leguineche. Qué gracioso. Abordo a Manu Leguineche. Tú no te privabas de nada. Tú, si había que meterse en un despacho, Sí. como en un cuarto de baño, Yo aquí siempre he estoy sido yo. muy lanzado, para el periodismo he sido muy lanzado. Yo hay cosas que jamás hubiese hecho como persona, pero como periodista la he hecho. Claro, claro. De ahí que, por tanto, cuando te vas a Sevilla en busca del puesto de trabajo Sí. como corresponsal en Málaga del mundo, Exactamente. ya tenías el bagaje de Japón. Ya tenía bajada de Japón, ¿Y sí. eso? Ya había estado un verano en Japón y había hecho alguna historia. Claro, eso te distinguía. Sí, era algo como un factor diferencial. No había muchos periodistas por entonces que hubieran estado en Japón. Desde luego que no, sí, sobre todo con mi edad, yo solamente tenía 22 años, ¿no? Claro, además. Y entonces le dije a Leguineche, maestro, me voy a Japón en julio, y dice, en julio, muy bien, ¿y por qué no te vas en agosto? Y en agosto, ¿por qué? Pero chico, el 50 aniversario de la bomba atómica. Fíjate. Y yo dije, yo cambié el billete, Ay, qué bonito. para estar en el 6 de agosto en Hiroshima y cubrir el 50 aniversario de la bomba atómica para Diario 16. Qué bueno. Llamé a la redacción central de Diario 16 en Madrid, dije, oye, trabajo en Málaga y quiero irme a Hiroshima. Pues encantado, y me hice una previa y una crónica. Y descubriste un universo, ¿no? Totalmente, sí, descubrí un país muy, muy diferente, una historia en Hiroshima que fue la cobertura profesional que me cambió la vida.
Fíjate. Me cambió la vida totalmente, porque yo en ese momento, pues bueno, yo pensaba, tenía el sueño de algún momento, tenía alguna experiencia internacional, pero quizás no tan pronto y sobre todo en un país tan lejano. No lo con podía. Una cultura distinta, con un idioma. No sé cómo te defenderías a la hora de comunicarte. Bueno, allí en Japón, tanto en ese tiempo como también luego cuando fui corresponsal del diario El Mundo en Tokio, pues bueno, sabía muchas palabras, sí. Muchas expresiones. Frases en japonés, pero me defendí un poquito en inglés y un poquito en español porque, bueno, la chica con la que estaba, la que era mi novia, ella era intérprete profesional, bueno. ¿Vale? O sea, sabía muy bien inglés, sabía muy bien español, ¿no? ¿Te defendías? Sí, o sea que muy bien, la defendía como podía. ¿Vuelves de Japón? Aunque, ¿cuántas veces has estado en Japón? Bueno, ahí estuve en el 95, sí. estuve un mes. Y luego ya me fui, después de 2 años de trabajar como corresponsal del diario El Mundo en Málaga, no la edición del Mundo en Málaga, que no había, o sea, fue muy posterior. La edición me fui a Japón 1 año para trabajar de corresponsal freelance, casi un año. Sí, sí. Para trabajar de corresponsal freelance del diario El Mundo en Tokio. Bueno. Entonces, pues bueno, ahí me hice mucha historia, pero eso tiene alguna parte, entre comillas, puede tener épica de algunos reportajes, pero también tenía mucha parte de batallas diarias, de resultados de Toyota, del PIB en Japón y de la reestructuración bancaria. En realidad yo vivía de la información económica y de motor, que no era lo que más me gustaba, pero claro, eso te daba pesetas, ¿no? Te daba pesetas, ¿no? ¿Y no echabas de menos la cuna de Málaga? Sí, claro que sí, pero yo decía que tenía que aprovechar ese momento. Tenía 26 años y tenía que aprovechar ese momento. Y era una oportunidad única. Claro, y sobre todo publicar Testigo Directo, que era una sección para mí fetiche, que era publicar en la última página del Mundo junto a Umbral. Claro. Yo he publicado 6 veces junto a Umbral. Entonces, eso ahí, pues bueno, pues la verdad es que sí, fue algo extraordinario. Precisamente en este último libro tuyo es donde, si me equivoco, me corriges, repito el título, Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, los contenidos, los testimonios, ¿cómo se llaman? Los que sobrevivieron. Hibakusha, que son las personas que fueron irradiadas, que fueron afectadas por la bomba. ¿Esos testimonios fueron captados en el segundo viaje? Bueno, ¿O en la estancia del año? ¿O cómo lo has tenido en el tiempo? Bueno, vamos a ver, yo he estado 4 veces en Hiroshima, vale. En el 95... y luego estuve en el 2001 en un viaje exprofeso a Hiroshima, Kokura, que fue la ciudad que iba a ser bombardeada y al final se salvó por el mal tiempo, y Nagasaki. Vale. Y luego estuve en el 2012, también otra vez en Hiroshima, y en el 2019. El 60% de los testimonios que fueron en el libro fueron entrevistas profundas, en profundidad, en el año 2019. Vale. Lo que pasa es que también hay algún testimonio del 95 y también del 2001. Claro. Con lo cual, es la recopilación de toda tu curiosidad sobre esos supervivientes. Sí. ¿Alguna conclusión en especial sobre ellos? ¿Algo que les distinga de los demás? La capacidad de superación, la ausencia de odio y de rencor. Bueno. Eso me parece digno de admirar, de verdad. Qué bueno. Volvemos a España. ¿Baleares? Bueno, no, Baleares vino un poco después. Sí. Yo después de estar en Japón, bueno, yo la experiencia profesional fue estupenda, no la experiencia personal, porque con esta chica la historia allí se rompió, vida, claro. Pero yo tenía muy claro de que quería seguir mi experiencia internacional o que quería irme a Madrid. Vamos a ver, yo le dije al periódico, ¿por qué no me quedo en Japón? Pero con un poquito más de dinero, porque claro, me pagaban en pesetas, vamos, aquello era carito, ¿no? Carísimo, entonces claro, y dijo el periódico, no, lo tengo, y digo, oye, ¿por qué no me voy a Los Ángeles? Hubo una oportunidad para irme a California. El corresponsal del Mundo, Carlos Ferneda, me dijo, me animó mucho en ese momento. ¿Tú que estás viajado? Antonio Banderas acababa de llegar a Los Ángeles, de Hollywood. Yo era fanático, sí, yo soy fanático, me encanta el baloncesto de los Lakers, era mi equipo favorito. Vamos, era una ciudad que se parecía a Málaga. ¿Se hablaba español también? Claro, yo creo que Los Ángeles podía estar bien, pero al final no hubo ninguna oportunidad. Me dijo el periódico, vamos a ver, de las 3 opciones que me dice, las 3 opciones me parecen bien. Nos parece muy bien que te quedes en Japón, que vayas a Los Ángeles o que te vengas a Madrid. Claro, por razones económicas, lo más barato era Madrid. Y entonces yo también pensé, creo
me pensé mucho si Los Ángeles o Madrid, pero pensé que si iba a seguir mal el extranjero, al final me iba a convertir en un outsider siempre, que hubiese estado muy bien por una parte, ¿vale? Pero que yo tenía una gran ambición por trabajar durante un tiempo en una relación grande, aprender de los mejores. Vale. Y entonces digo, bueno, me voy a Madrid. Estuve 4 años en Madrid. Sí, pero te pegaste un garbeo también por los Estados Unidos. No sé si fue antes o fue después. Eso fue justo al final de mi etapa en Madrid. No, estando ya en Baleares estuve un mes, de una estancia visitando periódicos. Washington, Nueva York, Salt Lake City, Portland, Concord y Tampa. Exactamente. Había buen baloncesto por allí, ¿no? Sí, había buen baloncesto. Buen NBA. Y buenas historias y mucho think tank, entrevistas con empresarios políticos, con periódicos y con televisiones. La experiencia en Madrid para mí fue determinante. Fue determinante Japón, sin duda, pero a mí Madrid me cautivó. Era a mí como un gran sueño, aparte de ser corresponsal, trabajar en una redacción grande. Y era el periódico donde yo siempre había soñado trabajar. Era el periódico de referencia. Total. Es verdad que los que somos de una generación, la generación un poco más mayor que yo, la tuya, incluso la mía, ahí se queda, El País siempre ha sido la gran referencia, el gran periódico, y yo admiraba El País y le sigo teniendo como una gran referencia de gran periódico. ¿Quién era por entonces director del Mundo? Pero en ese momento era Pedro J. Ramírez. Claro. Y entonces, claro, yo estar con alguien como Pedro J. Ramírez al lado de él y poder aprender de primera mano cómo se hacía un periódico, pues era maravilloso. Alfonso Rojo venía de una guerra y yo lo veía con el casco. Eso cautiva, yo estuve seduce. Almorzando con Julio Fuentes 5 días antes de que lo asesinaran. Fíjate. En Afganistán. Estuvimos comiendo mano a mano. Sí. Yo le editaba las columnas a Julio Anguita Parrado, que también fue asesinado en Irak. Claro. De repente hacía así, estaba escribiendo y de repente decía, anda, umbral por ahí, aparecía umbral por la redacción. O sea, si yo era mitómano, pues imagínate estando allí, Eras ¿no? un privilegiado. Me sentí un auténtico privilegiado. Claro. Por trabajar en el sitio donde quería y ¿Con qué edad? Ahí en Madrid pues estuve desde los 27 a los 31. Vamos, clave. Todavía en periodo de formación, de crecer. Sí. Hasta que en el 2009... Sí. ¿Qué pasa en el 2009? Al margen de que luego te fuiste a Baleares. Me fui a Baleares porque, bueno, lo puedo decir, ¿no? Fue así, ¿no? Yo en el periódico trabajaba mucho, pero veía que no me hacían contrato. Estaba ya a punto de cumplir 30 y no me hacían contrato. ¿Que no te hacían contrato? No me hacían contrato laboral. Vale. Pues es así, ¿no? Las cosas del periodismo. Se puede decir, ¿no? O sea, yo estaba en el staff. ¿Y cómo ganabas tu dinerito? Bueno, pues por producción. Facturas, sí, ya claro. Está, vale. Bueno, yo estaba en el staff del periódico, tenía vacaciones pagadas. Autónomo. Mi ordenador, y estaba diariamente en la redacción. Pero claro, ¿qué pasaba? Que yo en Madrid viajaba muchísimo por todo el planeta. Viajaba a Corea, a la India, es una inversión en tu vida. Corea, y yo decía, bueno, a mí me interesa seguir aquí porque estoy en un sitio grande, estoy aprendiendo muchísimo, estoy haciendo currículum y encima estoy viajando, ¿no? Exacto. Y luego me fui a Baleares. Lo que a lo mejor muchos alumnos todavía no han entendido, que a veces el conocimiento y la experiencia requiere su sacrificio. Claro, yo en ese momento pensaba que el sacrificio laboral que estaba haciendo, que era importante y económico, al final me compensaba con la gran oportunidad profesional. Y al compensó, final, ¿verdad? Muchísimo. Y luego yo me fui a Baleares porque ahí me hicieron un buen contrato, hacía información turística. ¿Ya tenías tu contratito? Ahí tenía un buen contrato, era jefe de sección y viajaba muchísimo porque estaba especializado en la información turística, viajaba a todas las ferias, aparte de muchas coberturas, y seguía vinculado con Madrid, ¿no? O sea, seguía vinculado con el periódico y fue fantástico. Entonces llegó el año 2006 en el que yo estuve empotrado en la película El Camino de los Ingleses, de Antonio Banderas. Ese fue mi primer libro, que está basado en el guión de Antonio Soler, que es muy amigo mío. Exacto.
Y entonces pues yo le dije a Antonio Soler que quería hacer un libro de la evolución de novela, guión, preproducción, rodaje y postproducción del libro. Él habló con Antonio Milibeo y con Carlos Tallefé, los productores ejecutivos, y ellos hablaron con Bandera, me reuní con Bandera y dijo, venga, adelante. Y yo era un miembro más del rodaje, el rodaje aquí en Málaga. ¿Era la primera producción donde en Málaga intervenía Antonio Bandera? Sí, la primera producción fue su segunda película y su primera película en España. Y entonces, pues bueno, fue una experiencia maravillosa. ¿Y eso fue en el 2006, estando tú en Mallorca? Sí, estando en Mallorca. Y entonces cuando yo vine aquí a Málaga para hacer eso, yo dije, oye, a lo mejor llega el momento de volver a Málaga. Iban a hacer mi sobrino Jorge. Yo no sabía si alguna vez iba a tener hijos, no los tengo, vale. O sea que también yo pensé ahí en un futuro. Sí. Y luego yo dije, oye, creo que a lo mejor no llega una buena oportunidad para volver. Y entonces volví aquí, seguí colaborando para el diario El Mundo. ¿Tú eras un par de libre años. por entonces? ¿No tenías pareja? Exactamente. ¿Todo tranquilito? Sí, y ¿Dueño de tu vida? Entonces sí. Pero tenías el tirón de Málaga. Me empezó a dar el tirón de Málaga de poder volver, porque yo veía que la ciudad ya no es la ciudad de los sueños irrealizables, la ciudad que decía, esta ciudad tiene mucho potencial, y ya empezaban a pasar cosas, ¿no? Ya. Y el dedito, por el mapa mundi, había tenido ya cierto recorrido, ¿no? Sí, ya había estado en 15 países como enviado especial, en 4 continentes. Amigo. Y yo dije, bueno, si aquí se acaba la etapa internacional, que afortunadamente no se acabó, sí, no ha estado mal. Claro. Y entonces dije, puedo tener ahora recorrido aquí. Qué buena hoja de ruta, ¿no? Sí. Porque yo no sé si todavía quedan lugares donde poner el dedo y los dos pies. Por supuesto, y hay muchísimos países que no conozco. Por ejemplo, Australia, es imperdonable que no haya estado en Australia. ¿Por qué? Porque yo tengo una tía carnal y una prima hermana que es ahijada que viví en Sydney. Yo no sé por qué lo dice. Estuve a punto de ir en el año 2000, con las Olimpiadas. Pero al final yo dije, si me voy el año 2000, no puedo ahorrar para viajar a Japón, el año 2001, Japón. Me ha condicionado muchos viajes el estar viajando continuamente a Japón para no conocer otros sitios, es verdad, ¿no? Te entiendo. Pero bueno, Es que tampoco es verdad, la verdad se ha dicho que no se va a Japón todos los días. Vale un dinerito el viaje, ¿no? Bastante, y casi nunca he ido financiado de una manera generosa, vamos a decirlo así. Que le has tenido que poner... Casi siempre he tenido que ponerlo yo, adelantarlo, pero bueno, ha sido una inversión que ha merecido la pena. 2009, El Confidencial. Sí. Málaga. Desde el 2009 hasta ahora. Sigo en El Confidencial ya casi 15 años, 14 años y medio, sí. ¿Periódico digital o publicación digital, por llamarlo así? De reportajes, de noticias, de actualidad. Paco, cuando entré en El Confidencial, la gente me da el pésame profesional. ¿Por qué? ¿Te lo puedes creer? ¿Por qué? Esa parte no la sabía. Ay, que tú has estado en el mundo. Después de lo que tú has hecho. Y has estado y ahora en una cosa solamente para Internet. Para Internet. Claro, ¿Quién te va a leer ahora? Claro, pero la gente era en ese momento un medio muy influyente en Madrid, ya lo era, pero aquí en Málaga prácticamente era desconocido. Claro. Aparte, yo vivía en Málaga, pero yo hacía información andaluza. Yo iba constantemente a Sevilla. Claro. Y bueno, iba a Granada, la punta de lanza iba a Granada, iba a Cádiz también, pero sobre todo a Sevilla, ¿no? Claro. Entonces, claro, tuve suerte porque coincidió con un cambio político. Hasta ese momento, y ahora creo, ahora mismo la actualidad andaluza a mí me parece muy aburrida. Ya. Ahora mismo, año 2023. Esto de las mayorías absolutas, ¿no? A mí me parece muy aburrido. Y hasta el año 2009 era muy aburrido. Chávez, continuó Zarría. Sí. Pero de repente hay cambio de gobierno, Zapatero, dice Chávez para equipar el gobierno, Griñán. Oye, ¿esto qué es? Esto ya es otra cosa. De repente el fenómeno de Susana Díaz. Los ERE. Y todo eso ya a mí me tocó de una manera, pero estaba yo ahí en el epicentro de toda esa historia, esos cambios políticos y sociales que hubo en Andalucía, y entonces publiqué un libro sobre la corrupción en Andalucía, El Cortijo Andaluz, en el año 2012, y eso me especializó muchísimo más en la formación andaluza, que a mí hasta el año 2009 básicamente no me había interesado nada. Y al margen de seguir la formación andaluza, pude consolidar también mi especialización turística, que yo estando en Málaga, publicaba y publico de Meliá, de Iberostar, de NH, ¿no? y puedo conservar esa especialización también. Son 4 publicaciones, de momento, las que forman parte de tu bibliografía. El viaje de los ingleses, que lo hemos referido hace un ratito, El Cortijo Andaluz, sobre pues lo que se cocía en aquellos años de una Junta de Andalucía y de una Andalucía efervescente.
el libro sobre, digo yo, tu tesis doctoral y algo más, Manuel Alcántara, La Edad de Oro del boxeo, 15 asaltos de leyenda. Es adaptar la tesis doctoral a un libro divulgativo, pero es algo más. Ese libro lo escribí junto a Teodoro León Gros, Vale. y entonces hicimos también una entrevista larga a Manuel Alcántara en su casa, y luego también lleva un epílogo de José Luis García. Qué bueno. Cada combate está explicado el contexto histórico bueno. y cómo él escribía esas crónicas. Fue un libro que se sigue vendiendo y que queda ahí, porque ¿Seguro? fue un libro muy bonito de ¿Seguro? poder editarlo y todo Hay eso. libros como obras de arte que crecen una vez que el personaje no está, ¿verdad? Sí. Tienen recorrido, ¿no? Sí. Incluso van más allá que... Fíjate, hasta ahora, hasta la de Hiroshima, el libro que tuvo más impacto mediático fue El Cortijo Andaluz. Pero el Cortijo Andaluz ahora mismo no tiene ningún sentido. Bueno, algunas partes puede ser, pero es un libro coyuntural, ¿no? Histórico. De lo que pasaba justo en Claro, ese momento, ¿no? claro. Ahora mismo Un testimonio de Sí. lo que pasaba. Y El viaje del inglés yo creo que tiene, aunque dice solamente explica una película, pero define muy bien cómo se hacían las películas. Creo que fue la última gran película española hecha en celuloide. Fíjate. No hecha en digital. Claro. Y cómo esa labor de producción y sobre todo la dirección de actores. De hecho, Bueno, es que tienes ahí tres personas claves, Sí, ¿no? Empezando por Antonio Bandera, en la parte que le tocaba, que era una de sus primeras actividades públicas en Málaga, Sí. artísticas, profesionales. Antonio Melibeo, que decir Antonio Melibeo dentro del panorama de la música cinematográfica, ¿no? sí. Y luego Antonio Soler, por Antonio favor. Soler, sí. Bueno, los tres Antonios. Nuestro Antonio, efectivamente, que hubo algún reportaje con esa figura. Sí, y ese libro, curiosamente, hace pocos días hay gente, hay actores que se lo compran y le viene muy bien como método de trabajo, de cómo actuar, cómo crear un personaje, ¿no? Qué bueno. Y la guinda que hemos dicho, calentita, de Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes. ¿Cuándo te planteas que puedes ser profesor de la facultad? Pues mira, me lo planteo, yo entro en el año 2010, pero apenas al final del 2008, principio del 2009, me entero de que se van a crear 4 plazas de profesor asociado. Digo, yo voy a intentarlo, va a ser difícil. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Departamento de Periodismo. Sí. Profesor asociado es aquel profesor, ¿no? Que sigue practicando, o sea, que sigue ejerciendo la profesión, Su profesión. pero que al mismo tiempo, pues bueno, pues da Aporta una serie de clases, su experiencia, ¿no? Aporta su experiencia y da una está serie de formado clases. para dar clases. Sí, sí. Y entonces fue así, conseguí una de las plazas de estas 4. Y es verdad que he tenido mucha suerte porque las asignaturas que he dado todas han sido relacionadas con la escritura periodística, Claro. que es donde yo puedo aportar más. Porque tú me dices, ¿puedo enseñar la ciudad de radio? Lo puedo hacer, pero evidentemente no tengo esa experiencia profesional porque yo radio solamente he hecho tertulias, ¿no? Y tanto las clases como de redacción periodística en primero, como la de género de interpretación de opinión, crónica, reportaje, entrevista y opinión de tercero, pues puedo aportar, ¿no? Claro. También te casas, ¿no? Sí, me caso en junio del año 2015. Fíjate, en el 2009 no pasan cosas simples. El confidencial que te mantiene, Sí, la facultad que te mantiene sí, y el casamiento que te mantiene. exactamente, sí. Entraste en una etapa de consolidación en lo personal y en lo profesional. Sí. Porque de ser profesor asociado, tú consideras que puedes crecer y aportar más en la facultad. Y te preparas, bueno, pues unas acreditaciones, ¿no? Una acreditación que es un proceso muy lento, Claro. con artículos académicos en el que tú tienes que dedicarle muchísimo tiempo a la investigación. A mí, de todas las cosas que hago, es lo que menos me gusta, investigar académicamente, Sí, sí. hacer artículos académicos. Me parece muy engorroso para alguien que tiene, que como yo, soy periodista tan vocacional. Es verdad que mi carrera como autor podría haber sido mucho más prolífica, Claro. si no hubiese dado tiempo con las acreditaciones, pero por fin ha llegado ahora el momento. Llevo año y medio, 2 años ya, perdón, como profesor contratado doctor, Claro. y ahora ha llegado el momento de desarrollar de una manera muy clara mi carrera como autor. Tengo diseñado varios libros de aquí a unos años, y yo me quiero quedar como profesor contratado doctor, no tengo más aspiraciones. Sin que el hecho de que compartas la profesión
con la docencia, no hayas recibido distinciones profesionales y periodísticas que sean vulgares. No. Mención especial del segundo premio de periodismo Manuel Alcántara para jóvenes en el año 2000. También, periodistas por un testigo directo publicado en Seúl, publicado en El Mundo, donde reflejaste claramente el trabajo de un periodista de raza, según destacó el jurado. En el 2015 ganas la 6ª edición del Premio de Periodismo Ciudad de Málaga. Sí. Y en el 2019, Premio de Periodismo La Buena Prensa, con reportajes sobre el campo de Gibraltar. Sí. Bien, ¿no? Sí, ese reportaje fue sobre el narco durante un par de años. Estuve yendo mucho a Algeciras, a La Línea, temas complicados de policía, con narco, y bueno, fueron temas muy, muy duros, pero bueno, la verdad es que sí. Sí, el tema de los premios, yo me he presentado en muchos premios, y me sigo presentando, y casi me pierdo, evidentemente, pero yo creo que hay que presentarse. A mí me lo dijo, yo lo aprendí en Los Olivos, que para mí que no lo lo llevo hemos mencionado en el corazón. Ahí te dejaron también. Que para mí, o sea, le llevo al corazón un profesor de matemáticas. Yo era malísimo en matemáticas, era horrible, pero don Emilio Lasarte, que murió hace poco. Emilio Lasarte decía, el cero ya lo tienes, a partir de ahí empieza a remontar. Ole, el cero no te lo quita nadie. Qué bien. Entonces, claro, yo sé que lo más seguro es que no voy a conseguir el premio, pero yo me presento. Punto. Y sí puede pasar cualquier cosa. Y evidentemente, pues esos premios, pues estoy contento, pero que muchas veces cuando uno gana premios piensa que hay que solamente presentarse cuando ya tiene una cara de trayectoria, pero bueno, siempre hay que estar ahí. Pero yo sé que hay un premio que está por encima de todos. Verás. Y ese premio te lo dieron los alumnos no hace mucho. Ser padrino de una promoción de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga. Que digan los alumnos, queremos que tú, Agustín, seas nuestro padrino de promoción. ¿Qué promoción fue? Sí, fue la promoción del año 2021, la que acabó el 2021. Es un año muy complicado porque fue una promoción, o sea, fue una celebración todavía con mascarilla, Claro. de la pandemia, con cierta distancia social, y para mí fue emocionante, Seguro. desde luego que a él lo llevó muy, muy el cariño. Esa fue la segunda vez, la primera vez fue en el año cuando llevaba 2 años solamente dando clases, pero es verdad que las 2 veces emocionante, y poder estar ahí con ellos en ese día tan importante. Y mira que han tenido profesores en la carrera, 4 años. No es que seamos ni mejores ni peores, pero ahí lo que se mide es el afecto. Sí. Y la complicidad que ha habido. Seguro que ha habido profesores que han aprendido mucho más. Pero no solamente se va a la facultad a aprender, también se va a compartir. Todos los compañeros aportan. Yo creo Claro. que todos los compañeros aportan. Y hasta los alumnos. Por supuestísimo, se aprende muchísimo de los alumnos. Yo aprendo todos los días de ellos, Claro. muchísimo. Y hay que estar siempre con los ojos muy abiertos. Cualquier compañero del departamento hay auténticos especialistas en producir artículos de investigación que son excelentes. Hay gente que se dedica a hacer proyectos de innovación educativa, hay gente que dedica a la gestión y lo hace muy bien. Claro. ¿No? Entonces, claro, cada uno tiene que dedicarse más o menos a lo que cree que puede tener un cierto talento, se puede desarrollar más, pero los alumnos, de verdad, para mí lo más bonito de dar clases es el contacto con los alumnos y el momento de la clase en sí. Yo creo que eso coincido, hemos hablado alguna vez también, tú también, Cierto, el momento de la clase en sí me parece fantástico. Todo lo demás, la política universitaria y lo de publicar artículos académicos, a mí no me interesa mucho, sinceramente. Claro, tú, como decíamos al principio, periodista que busca y cuenta historias. Y te queda todavía carrete para seguir contando, ¿no? Sí. Porque estamos en una zona del sur, Málaga, provincia, Andalucía, donde aquí se producen historias a diario, ¿no? Sí, Málaga es una ebullición ahora mismo de historia, está justo en el tiro mediático nacional e internacional, y cualquier cosa que pasa en Málaga ahora mismo se recibe con muchísima atención. Sí. Si le diéramos a la moviola, ¿tú crees que tu padre Agustín, que se llama igual que tú,
Y mi abuelo también se llama Agustín. También. Y también se llama Agustín Alejandro. ¿Te reconocen hoy después de cuando de niño le pedías a tu padre ser como el que llevaba el micrófono en el campo de fútbol? ¿Qué dice tu padre de ti? ¿Se ve en ti? Yo creo que sí, de cierta manera sí. Yo creo que mi padre podía haber sido un excelente periodista sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Él muchas veces le confunde con periodista. Dice, no, periodista es mi hijo, ¿eh? Yo no soy periodista. Claro, periodista. Agustín Rivera, Claro, y encima los dos nos gusta comunicar. Sí. Entonces, sí, yo creo que alguna vez tendré que escribir un libro de la relación entre los dos, quizás ficcionada. Mucha complicidad. Ficcionada, con un elemento verídico y otro elemento falso, en una novela, yo creo que quizás. Porque sí, yo creo que ha sido una relación muy, muy interesante. Y siempre con una buena tensión también, ¿no? Claro. Él siempre me ha intentado provocar en el buen sentido del término de que yo me superara, ¿no? Espíritu crítico, sí, de espíritu superación. muy crítico, superación. Y algunas veces de niño, que yo era bastante retraído, alguna vez es un poco complicado, porque mi padre con un temperamento, que ahora todo el mundo tenemos, con un temperamento importante, ¿no? Yo era un poco más apocado, ¿no? Entonces yo algunas veces me sentía un poco más cohibido, pero también yo creo que este temperamento de él me ha servido también para superarme todavía más ante la dificultad. Claro. La hoja de ruta, el mapamundi. El dedo ya sabemos que lo tienes apuntando a Australia, ¿vale? Sí. Pero, ¿hay algún destino más que tengas en mente? Pues mira, todavía no conozco México. ¿Te lo puedes verdad. creer? No conozco México y tengo a muy buenos amigos allí y es un país que me encantaría conocerlo cuanto antes, sí. Sí, hay muchos países por conocer, por desarrollar y las historias están en los países, pero también están en los libros que lee. Seguro. En los libros que lee. En las personas. Y las películas también, las personas, También. claro, en las series de televisión, de todo se aprende. Ojo, y se aprende también de los libros malos y de las películas malas. También. Y de las personas malas también se aprende, porque yo he tenido algún jefe que era horrible, y yo digo, oye, que lo que estoy aprendiendo de él, Dios mío, justo esto es lo que no debo de hacer, exactamente esto es lo que no debo de hacer. Igual que los profesores. Total, también. Claro. También. No hay bueno, malo y regular, ¿eh? Sí, pero se aprende. Como los profesionales. Porque de todo se aprende, como tú bien dices, ¿no? Una cosa para saber lo que hay que hacer y otra para saber lo que no hay que hacer. Sí. Y creo que en esa balanza, pues está la virtud. Oye, qué bueno tener como epicentro Málaga y tener un dedo que va haciendo rutas por tu mapamundi. Y ojalá que, Agustín, nos sigas aportando, ¿eh? Con tus libros, con tu periodismo y con tu persona, lo que transmites a diario, y es esa pasión por la profesión del periodismo, por enseñar y por informar con libertad. Ha sido un placer tenerte, se me ha hecho muy cortito este Igualmente, tiempo. Paco, a mí también. Y no dejes nunca de ser Agustín Rivera, hijo. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente.